Como siempre, el mundo, pues muy dinámico, acaba de terminar la conferencia de prensa del presidente Donald Trump, pero vamos a conversar un poco más de eso más adelante. Veamos las portadas en los diarios y en los portales en internet de lo que está pasando justo en este instante en el mundo. Este es El Espectador de Colombia. El clamor de Buenaventura, les conversaba más temprano del segundo puerto más importante de Colombia. Nos tienen que pagar hasta el último alfiler. Llevan 4 días de protestas. El puerto de Buenaventura se encuentra en este momento en toque de queda, tomado por el ejército. Hay muertos, hay heridos y se han dado pues una serie de desmanes por parte del ejército que ha llevado a la población colombiana a protestar incluso en las calles de Bogotá y de otras ciudades de Colombia, y esto nos lo refleja El Espectador, que describe un poco más lo que está sucediendo en esa ciudad. Bueno, seguimos con el próximo portal de noticias aquí en nuestro noticiero, porque Infobae nos trae la novela de lo que está sucediendo en Brasil. Fíjese, Michel Temer dice, tienes que mantener eso. La explicación de Michel Temer sobre la frase que desató el escándalo, bueno, ni hablar de lo que está sucediendo con un presidente que entró mal y parece que se va peor de lo que había comenzado. Así que bueno, ya veremos en qué termina esta telenovela en la Federación Brasileña. Seguimos con, si no me equivoco, es la agencia EFE en este momento exactamente, 27 aprueban, los 27 de la Unión Europea aprueban abrir la negociación del Brexit, y de esta forma pues el Reino Unido comienza este largo camino de 2 años para zanjar cómo va a terminar la realización del Brexit y cómo va a ser la relación de ahora en adelante de la Unión Europea con el Reino Unido y el Commonwealth. Seguimos con el país de España. Kim Jong-un aprueba el despliegue de un nuevo misil tras el último ensayo que se dio este fin de semana. Escuchen este nombre porque va a sonar mucho. El Pugustón 12, para decirlo en español, es ese cohetito que se ve ahí en la foto que ha estado probando el señor Kim Jong-un y lo ha hecho con éxito. Es un misil balístico del cual por ahora es más propaganda que efectividad, pero señores como estos hay que tenerles mucho cuidado y no dejarlos que avancen mucho en sus planes. Seguimos con el próximo diario de circulación en internet que tenemos ahora mismo. Ya ahora sí vamos a entrar en el tema de Israel. Este es ABC. Trump asegura en Israel que hay una oportunidad para lograr la paz en Oriente Medio. Él llegó hace 1 hora a Israel, ya dio su primera conferencia, hace como 1 hora y media Israel, ya dio su primera conferencia de prensa en Jerusalén. Y para entender un poco más, les recomiendo 2 cosas. Primero, que vean la página de Fuente Latina, que es la que tenemos aquí como portal para cerrar estos portales. Trump, el presidente Trump de Estados Unidos, y su visión sobre la paz palestino-israelí. Y también que escuchen esta entrevista que tengo aquí con el embajador de Israel en Panamá, el señor Guy Arcieli, que amablemente nos acompaña. Señor embajador, muy buen día. Yo quiero decir que el señor embajador pues tiene una visión interesante de lo que está sucediendo en Israel. Nosotros necesitamos que usted ponga atención porque queremos hacerlo lo más educativo posible para entender cuál es el conflicto del Medio Oriente y si realmente tiene alguna posibilidad de resolverse. Señor embajador, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Embajador, me gustaría tratar de entender un poco el tema del Medio Oriente, porque el señor Trump hace su primera visita fuera de los Estados Unidos, no a México o Canadá, como normalmente hacen los presidentes norteamericanos, sino que va a Arabia Saudita, que digamos que es el enemigo árabe de Irán, y va a Israel, que también es de alguna forma el país que tiene este problema con Israel, enemigo declarado en la zona. Y me gustaría también entender un poco el papel que va a realizar el señor Donald Trump y si es posible, ahora que va a conversar en Ramallah con
la gente de la Autoridad Palestina, acercar un poco más las posiciones? Bueno, muy buenos días. Mira, el conflicto comenzó hace 69 años con el establecimiento del Estado de Israel y cuando los palestinos que hubieran podido declarar su independencia no lo han hecho porque han decidido de no hacerlo y querían todo y eliminar a Israel. De hecho, todos sus pasos hasta hoy en día fueron dedicados no a la construcción de un Estado palestino, sino a la destrucción de Israel. Si comienzan a dedicar todos sus esfuerzos en la construcción de Palestina y no en la destrucción de Israel, van a tener un Estado. Ahora, como vemos aquí en el mapa, el tamaño de Israel es 20.000 kilómetros cuadrados, es un cuarto de Panamá, y en una región, Israel, el país más pequeño allá, que es un centro, un base de estabilidad, de prosperidad, el único faro de democracia, de pluralismo. Y esperamos que ahora con el presidente Trump y con una coalición regional suní que está ahora enfrentando la amenaza de Irán, que es la amenaza, de hecho, Irán es la amenaza principal a todos, a Israel, a Arabia Saudita, a los países del Golfo, porque el propósito de Irán es dominar toda la región, tener hegemonía y tener el control de estos países. Entonces, ahora hay una convergencia de intereses entre Israel y muchos países árabes. Con dos ya tenemos un acuerdo de paz, con Egipto y con Jordania. Estamos esperando avanzar con los palestinos, pero también con otros países de la región, países del Golfo, etcétera, con el cual tenemos muchos intereses en común y espero que ahora este año será una oportunidad para así lograr la paz definitiva. Señor embajador, ¿por qué Donald Trump cree? Claro, eso es una pregunta que se le puede hacer a alguien del Departamento de Estado, pero desde el punto de vista de Israel, el actual primer ministro Benjamín Netanyahu tiene, digamos, una muy buena relación con el actual presidente de los Estados Unidos. Esto podría dar pie a este acercamiento, tomando en cuenta de que ya el señor Abbas de la Autoridad Palestina viajó a Washington y de alguna forma hay algo avanzado. ¿Podría esto generar, podríamos tener mañana en la tarde una buena noticia de lo que queremos todos en la región, que es una estabilidad, que es un entendimiento entre los pueblos? Ojalá, ojalá. Mira, si como para tango necesita dos, no puede hacer la paz solo. Israel ha demostrado una y otra vez su capacidad de hacer concesiones profundas, de ir mucho más allá de lo que alguien hubiera esperado para lograr la paz. En 1979 firmamos el acuerdo de paz con Egipto. Le hemos entregado 2 veces el tamaño del Estado de Israel. Toda la península de Sinaí lo hemos dado a Egipto. No hay otro ejemplo en la historia entera de la humanidad que un país que fue atacado, conquistó una tierra y después lo devolvió en un acuerdo de paz. Después con Jordania también hemos entregado territorio y agua. Entonces, en Gaza en 2005, hasta sin acuerdo, entregamos los territorios, Gaza a los palestinos. ¿Qué pasó? Lo convirtieron a un base de terror. Entonces, la disponibilidad de Israel, su voluntad de hacer lo máximo y aún más para lograr la paz ya está aprobada. La pregunta es, ¿qué van a hacer los palestinos? Hasta ahora, como he dicho, han dedicado no a la construcción de un Estado palestino, sino a la destrucción de Israel. En el día que ellos van a invertir todos sus recursos en sus colegios, enseñando a sus hijos a la educación, a la prosperidad y no a la violencia, y que un niño de 4 años va a decir, quiero ser un shahid, quiero morir. Niño de 4 años, es todo educación. Entonces, en el día que van a cambiar toda esta política, vamos a acercar más, porque la idea no es firmar un acuerdo entre dos líderes, sino tener un acuerdo de paz verdadero, una vida de paz entre los pueblos, y para necesita los dos. La situación actual es que tiene los políticos, dirigentes palestinos que van al mundo y en inglés y en español dice una cosa, hablan todas las cosas lindas de paz, derechos humanos y toda esta cosa, y cuando hablan en árabe su discurso es completamente diferente. Lo que estoy diciendo, hay miles, pero miles de ejemplos que los líderes van a Next TV, a CNN, a cualquier cadena de televisión en el mundo,
y hablan de todas las cosas lindas. Y después vuelve en árabe, incitación. Las calles en Cisjordania, en los territorios allá, están nombradas universidades y calles nombres de shahids, de gente que mataron a israelíes. O sea, ellos siguen Hay una exaltación a la violencia. Sí, a la exaltación a la violencia, y es muy lamentable. Entonces, el discurso es un cambio cultural, político, que tiene que comenzar en los colegios, porque si incitan a la violencia cuando tiene 6 años, no tiene sorpresa que cuando tiene 18 ya es un terrorista. Y como ha dicho ayer el presidente Trump en Arabia Saudita, 95% de las víctimas del terror son musulmanes. 95% en el mundo, porque comenzó con Israel. Nosotros con diferentes medidas tecnológicas y otro, alcanzamos de llevar al terror al mínimo, o sea, casi inexistente. La solución del conflicto le conviene tanto a israelíes como a palestinos, entonces, dado esa estadística. Supuestamente sí, pero mira, la mayoría de las víctimas están en Siria, están en Irak, están en todos los países árabes. Allá son lo que comenzó en Israel en los años 70 en secuestros de aviones, y después con coche bomba, y después de suicidas. Ellos lo están ejecutando en el mundo árabe. En Israel ya hemos logrado solucionarlo, y por este año fue un año récord de turismo. Nunca hemos tenido tantas turistas como en el último año. ¿Por qué? Porque hemos logrado vencer el terror, llevarlo al mínimo casi inexistente. Es más peligroso un accidente de coche, que acto de terror, que ya es casi inexistente. Pero ya está ocurriendo en París, en Berlín, en Nice, en Bali, en Mali, en Nueva York. Lo vemos en todo el mundo, este fenómeno, y adentro del mundo árabe. Por ahora, ayer hubiéramos podido ver Arabia Saudita y países del Golfo, y Kuwait y Bahrein, 50 líderes musulmanes con el presidente de Estados Unidos uniendo esfuerzos para combatir esta amenaza, porque esta es una amenaza a sus propios países y su propia juventud. ¿Qué tipo de futuro le ofrecen cuando avalan la muerte todo el tiempo? La muerte y la muerte. El presidente Donald Trump no le gusta el acuerdo que se hizo con Irán. Sí. Eso, ¿cómo puede, vamos a suponer que el presidente Trump pues lo lleve a la mesa, eso cómo puede cambiar la situación con Israel? Mira, si hay que definir en 3 palabras la amenaza principal del mundo de hoy, es Irán, Irán e Irán. Irán es una amenaza, Irán es un desestabilizador en la región y en el mundo, porque Irán financia grupos de terror, Hamas, Hezbollah, está mandando gente, armas y gente y terroristas a Yemen, a Arabia Saudita, a Líbano, a Gaza. O sea, Irán es el fuente de estabilidad, y este país tan extremo quiere adquirir armas nucleares. Como he dicho hace menos de una hora el presidente Trump, Irán nunca, él no va a dejar que ellos poseeran armas nucleares, porque imagina este país con el terror que ha hecho hasta exportar hace 20 años la Embajada de Israel en Buenos Aires y el centro judío allá, matando más de 100 personas en estos 2 atentados, incluidos muchos argentinos. Este régimen, si posee armas nucleares, lo que vimos ahorita de norte de Corea será un chiste, porque Irán es mucho más fuerte, y este tipo de régimen extremista que oprime a su propia gente, que no hay libertades allá, ellos son capaces de hacer todo, y prevenir que este tipo de régimen posea armas nucleares es un deber de todo el mundo. Se habla incluso que en Venezuela, sí, a través de el Líbano con Hezbollah e Irán, se está exportando un poco el tema de utilizar como base, como plataforma para espionaje y para otras cosas, sí. Preparación de eventos terroristas. ¿Esto está sucediendo? Mira, los países que hemos mencionado en los últimos minutos, Irán es en el centro, el eje del mal, que quiere adquirir armas nucleares. Tiene el norte de Corea, que tiene una capacidad limitada, no sabemos exactamente, pero también con armas nucleares. Mira cómo viven estos pueblos. En norte de Corea, donde tiene capacidad nuclear, la gente apenas tiene comida. Y el tercer país es Venezuela, un país también con todas las riquezas del mundo, con los petróleo, con unas reservas lo más grandes del mundo, y mira cómo vive la gente.
y Maduro y Chávez antes eran los mejores amigos de Irán, aliados de Irán. Estos dictadores, Venezuela, Irán, norte de Corea, el mundo y más que todo Estados Unidos y una coalición internacional tiene que enfrentar estos dictadores que sus primeras víctimas son sus propios pueblos y el segundo es su alrededor, en caso de Venezuela, en caso de Irán, en caso de norte de Corea. Señor embajador, para finalizar, ¿cuál es la expectativa del gobierno de Israel con la gira del presidente Trump? ¿Qué es lo que espera que se logre al final? Mira, ahora el presidente Trump está en Jerusalén, nuestra capital, no de los últimos 69 años de la independencia, sino por más de 3.000 años. La semana pasada visité a Chiriquí, a David, entonces le recordé que es la segunda ciudad de David, porque la primera ciudad de David es Jerusalén, que desde hace más de 3.000 años es nuestra capital, es nuestro centro espiritual. Espero que este esplendor de Jerusalén, de paz, de reconciliación va a tomar fuerza en toda la región y con nuevo comienzo. Ya había muchos intentos en el pasado, quizás ahorita y siempre, nunca podemos perder la fe, quizás ahorita sí van a lograr algo. Como he dicho, depende de muchos factores y más que todo el cambio del discurso, de la cultura, de incitación, de alabar la muerte. Tenemos que amar la vida, trabajar por la vida y por la paz y deseo a que los niños palestinos, como los niños israelíes, como los niños de Venezuela y de todo el mundo, reciben lo que merecen, que es una vida digna, una vida democrática, que puede ejercer sus facultades y crecer y prosperar y no vivir como ahorita en Venezuela o los palestinos, que es una pobreza autoinfligada. O sea, el régimen de ellos no le permitan florecer. Entonces, la esperanza es que ahora con esta visita y con la coalición regional encabezada por Estados Unidos, países árabes e Israel, vamos a comenzar un nuevo camino para la prosperidad de todos los pueblos de la región y del mundo. Señor embajador, muchas gracias. Gracias a ti. Embajador Gil Arcieli, se encuentra el señor Donald Trump en este momento en Jerusalén y visitando la región y buscando pues algún tipo de entendimiento entre las partes en el Medio Oriente.